sostenibles y sustentables. Vamos a continuar con nuestro quinto expositor aquí en Logistec Show Expo 2024. Vamos a continuar con nuestra jornada, nuestros expositores. Así que invito a los que están ahí parados que tomen asiento. Aquí quedan varios sillones disponibles. La idea es que dejamos libres los pasillos para que puedan transitar libremente todas las personas. Así que los invito a que tomen asiento porque la siguiente charla abarca el tema de sostenibilidad en la cadena de suministro. Vamos a estar aquí con el Partner en Senior Advisor, consultor en Bedweiser. Así que los invito a todos los que están alrededor a que se acerquen al escenario, siéntanse cómodos, traigan su cafecito y dejemos libres los pasillos para que puedan transitar libremente. Aquí por interno, si me confirman, estamos ok. Vamos a esperar unos minutitos y mientras les quiero contar que Conecta Chile está sorteando un scooter. Así que si usted quiere ganarse un scooter, vaya al stand, se inscribe y puede participar por un scooter. La sostenibilidad en la cadena de suministro. Promover una supply chain sostenible ya es una obligación para la industria. ¿Usted lo sabía? Bueno, aquí le podemos dar más detalles. La toma de conciencia, nuevas normativas y las demandas de los distintos grupos de intereses obligan a la industria, así es, a extender su mirada de sostenibilidad en sus operaciones como un factor determinante de sus cadenas. Así que, sin más rodeo, voy a dejar con ustedes a nuestro siguiente expositor, para el cual les pido un fuerte aplauso para Gustavo Villena. ¿Te escucha el audio, no? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Vamos a dejar esta guatita por acá y me traigo la mía. Libre de plástico. Bueno, primero que todo, gracias por estar acá presente. Me quiero presentar, porque obviamente dirán que me Gustavo Villena. Y les cuento, yo soy ingeniero civil industrial, tengo más de 20 años de experiencia en distintas industrias. Me he desempeñado en los últimos años como gerente de operaciones y director de operaciones en distintas empresas en general, principalmente multinacionales. Y en el último tiempo me estoy dedicando básicamente a la asesoría, pero a la vez linkeadas de alguna forma con esta temática que tiene que ver con la sostenibilidad. Ahora, hay un punto importante ahí que les quiero comentar, que tiene relación un poco con, hoy día soy parte de dos asociaciones, el Supply Chain Council, ahí veo algún asociado, lo invito ahí al stand que está muy bueno. Y por otro lado, también participo de otra asociación, que es el APLOG, la Asociación de Profesionales de Logística, donde tengo un rol más político como director de sostenibilidad y electromovilidad. Y eso se vincula, en cierto modo, con mi experiencia pasada, donde tuve la oportunidad de hacer la práctica, en cierto modo, de estar relacionado con la sostenibilidad, donde veo a alguien por ahí, en el fondo, que me acompañó en alguna forma en acompañar a una compañía a nivel global en el desarrollo y la implementación de la logística sostenible, que más que nada le acuñamos un concepto que es como logística ecosocial. Desde ahí parte un poco esta presentación, cuando recibo, creo que a fines del año pasado, una invitación de Fernando a conversar y hablarles de este tema. Y mi intención básicamente es llegar y entrar a hablar de sostenibilidad en la cadena de suministro, pero invitarlos de alguna forma a tomar conciencia de las acciones, a tomar conciencia de alguna forma de qué estamos haciendo en términos de nuestra toma de decisión. Hay que entender acá que los que estamos acá y convivimos en el mundo de logística y supply chain, de alguna forma estamos muy erradicados en lo que tiene que ver con eficiencia, efectividad y rentabilidad de los negocios. Pero pocos somos conscientes de la toma de decisión en cómo impactamos con nuestras decisiones en lo que tiene que ver con nuestro entorno. Desde ahí parte un poco esta presentación. Y sorry si me estoy moviendo un poco. Creo que es importante primero entender qué comprendemos como conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad. Y algunas veces creo que se trastocan. El gringo te lo hace más fácil, te habla de sustainability.
Y la sustentabilidad creo que tiene un concepto mucho más arraigado en términos del medio ambiente, en cómo de alguna forma preservar, proteger, conservar los recursos naturales. Sin embargo, yo me quedo mucho más allá con el concepto de sostenibilidad, que tiene una mirada mucho más holística, una mirada de alguna forma integral, donde de alguna forma vemos una serie de procesos que buscan de alguna forma un cambio integral, medioambiental, social, económico, político y cultural. Eso es lo que de alguna forma tiene que ver con esta sostenibilidad. Algunos podrán entender cómo hacemos que de alguna forma la tecnología, cómo hacemos que las tomas de decisiones hagan que nuestras empresas perduren en el tiempo. Pero la mirada que le quiero dar en el enfoque hoy en día es esta sostenibilidad. Creo que es importante entender el contexto, sin de alguna forma poder entender en qué situación estamos hoy en día. Y sin entrar de alguna forma en una dinámica creo que de pánico ni de caos, es importante entender en qué contexto estamos viviendo. Probablemente te puede dar para una presentación aparte, pero creo que es importante entender algunos hitos. El año 2015, en la COP21, se firma o se acuerda de alguna forma el Acuerdo de París, que establece que de alguna forma hay una situación preocupante donde tenemos que evitar a toda costa un calentamiento global de no más allá de los 2 grados Celsius. Sin embargo, por otro lado, con el tiempo, el Consejo de Clima, el panel, intergubernamental, establece, dice, paremos, ojo, acá no podemos superar los 1,5 grados Celsius, porque las situaciones y las condiciones son catastróficas. Paréntesis, hago el comentario, la carrera ya la tenemos media perdida, hoy ya partimos tarde. No sé si están todos enterados, pero a mediados del año pasado ya superamos los 1,5 grados Celsius. Entonces, de alguna forma, todas las acciones que podemos estar tomando ya vienen de alguna forma con un grado de retraso. Desde ahí, para no redundar, hay distintas definiciones, tratados, acuerdos, y de alguna forma, que abre un poco la posibilidad a todas las empresas, la visibilidad y la posibilidad de entrar en ventajas y reconocimiento del punto de vista económico o también de alguna forma en términos de beneficios con el medio ambiente. Eso es lo que abre un poco el contexto de entender cómo se posiciona o cuál es nuestra labor en lo que entendemos como sostenibilidad en la cadena de suministro. Desde ahí creo que es importante entender, y a mí en lo personal me gusta una frase o más que nada como una descripción, que tiene que ver con, pero aquí me quedo como medio mareado con la pantalla, pero tiene que ver un poco con la gestión de los procesos logísticos y de abastecimiento que tienen en cuenta los aspectos ambientales, sociales y sobre todo económicos en la cadena. Desde ahí creo que tenemos que un poco partir y entender cómo las acciones, como les comentaba antes, que nosotros tomamos como agentes de cambio, impactan en el medio ambiente. La Cámara de Comercio Internacional, en el año 2018, establece, por ejemplo, que es una prioridad empresarial el poner este tema. Y básicamente por distintos aspectos. Tiene que ver con un tema de reputación, con impacto, con eficiencia económica. Y por otro lado, entender también que, de alguna forma, el impacto ambiental que genera la cadena de suministro no es menor. Estamos hablando del orden del 85% del impacto, de alguna forma, que genera en gases de efecto invernadero. ¿Cómo que no avanza, Pedro? ¿No? ¿30 segundos? Algo pasó con él. Vale, dale. Súper. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, desde ahí parte un poco el tema de la importancia de qué acciones se toman o que de alguna forma, cómo abordamos este tema. Desde ahí tiene que ver un poco como le comentaban antes en términos del impacto, cuando hablaba del 85% en la cadena, en lo que tiene que ver con la gestión de la logística en general representa como un 30% del impacto en gases de efecto invernadero. De otra forma, otro tema del impacto tiene que ver un poco con no ser ajenos y entender de que cada una de las acciones que nosotros podemos gestionar, implementar, tiene un impacto también colateral en reducciones de costo.
Hay un estudio de Stanford que dice que en el fondo que el 20% de las acciones pueden apuntar también a reducir costos económicos desde el punto de vista del costo operacional. Sí, no funciona esto. No sé por qué. Bueno. Sí, yo creo. Sí. Bueno, y desde ahí se abren algunos desafíos. Desafíos en torno de cómo se aborda esta logística sostenible. En cierto modo tiene que ver un poco los desafíos y la visibilidad. Cómo damos transparencia. Cómo de alguna forma nos hacemos cargo en términos de cada uno de los eslabones de la cadena. Por otro lado, está un poco también las oportunidades del punto de vista tecnológico. Las oportunidades de entender de cómo la tecnología nos ayuda a poder generar una conciencia en términos de la... Hola, no sé si me puede ir ayudando porque esto no funciona. Creo que en el fondo estas estrategias, desde el punto de vista de la logística sostenible, tiene que ver un poco también cómo acuñamos esta logística en el punto de vista en dos pilares esenciales. La colaboración. Como les comentaba antes, entender de que podemos hacer acciones aisladas no nos va a llevar muy lejos, considerando que los 1.5 grados Celsius ya llegaron ya. Y desde ahí, logística colaborativa, la logística de alguna forma que tiene que ver con que los distintos actores de la cadena se integren, ayuda y va en este camino. Y por otro lado, la gestión asociada a inversiones tecnológicas. No hay que olvidar que hoy en día aparece de alguna forma la inteligencia artificial como una opción dentro de la cadena, donde de alguna forma la trazabilidad, como mencionaban delante en la charla anterior, la gestión de las energías, llámese hidrógeno verde, biocombustible, la electromovilidad, que de alguna forma hoy en día pasa a ser, creo que la punta de lanza en términos de como la más visible en gestión de gestión energética. Dale. Habría que avanzar con la hora. Entonces, entendiendo la electromovilidad como un punto, de alguna forma, en cierto modo, como la representante, de alguna forma, como una alternativa asociado a la gestión de la logística sostenible, hay que entender dos puntos importantes. Primero, la electromovilidad por sí sola no es la vía de solución para poder descarbonizar las operaciones. Y desde ahí creo que es importante tener algunos antecedentes. La Agencia Internacional de Energía, si ustedes se meten en alguna forma disponible en información pública, dice que hay alrededor de 40 millones de vehículos eléctricos en el mundo. Y de los cuales el año pasado se vendieron 14 millones de vehículos eléctricos en el mundo. Estamos hablando de alrededor de un 18%. O sea, la tasa es bajísima, así que esa es la vía de solución. Por otro lado, la misma Agencia Internacional de Energía establece que para el 2040 se van a vender alrededor de 54 millones de unidades. Es decir, estamos hablando de un 58%. Es decir, si la electromovilidad, que me parece fantástica, yo no soy un detractor de la electromovilidad para que se entienda bien, es la vía, les digo al tiro que la carrera la tenemos perdida. No es la única vía. Por eso comparto un poco lo que decía el speaker de la presentación anterior. Es una vía, por supuesto, pero si pensamos que al 2040 vamos a tener un parque del orden del 58% de electromovilidad y el resto tiene que ir con combustibles fósiles, claramente no va por ahí. Por otro lado, tiene que ver un poco también cómo abordamos las fuentes de energía. Cuando tenemos un tema que en el ciclo de vida, el ciclo de energía, o el ciclo de combustible, hay una clara desconexión. Hoy día las fuentes de carga se alimentan con combustibles fósiles. Desde ahí creo que la información y los puntos clave es cómo, de alguna forma, posicionamos la electromovilidad con información clara, precisa, concisa. Hay fuentes importantes donde uno puede ir a buscar información. Ministerio de Energía, el mismo Council, ABLOG, ALOG, Conecta, el Ministerio de Energía. Hay muchas fuentes donde poder de alguna forma rescatar información. Los invito a ver un artículo incluso que sale, creo que salió hoy día o ayer, del ABLOG también, que tiene un poco a abordar un poco esta temática. Ahora bien, oportunidades que tienen que ver ir apareciendo, que creo que en lo personal a mí me genera una gran satisfacción, tiene que ver con, y se vincula con una presentación que lamentablemente no estuve, que fue el día de ayer, que hablaba de la ley REP. La ley REP, o la ley 20.920, establece una responsabilidad del productor en términos de ciertos residuos. Uno de esos está incluido en las baterías. El 13 de noviembre del año pasado,
el Ministerio de Ambiente estableció una mesa de trabajo donde vincula academia, mundo privado y mundo público, en donde de alguna forma establece un desarrollo de un nuevo decreto supremo en cómo se van a tratar las baterías de litio, entendiendo que las baterías de litio están compuestas por litio, cobalto y níquel. Entonces, desde ahí un poco de alguna forma hay una tremenda oportunidad y eso genera un marco regulatorio en ver cómo se va a trabajar esta fuente de alguna forma de descarbonización. ¿Funciona? Ah, buenísimo, gracias. Gracias. Creo que hay otro punto importante que tiene que ver con la adaptación. Cuando hablamos de logística sostenible y hablamos de alguna forma de esta logística que tiene que ver con eficiencia, eficacia, hay otro punto importante que tiene que ver con esta desconexión. Por un lado tenemos la necesidad y la urgencia y el quick commerce que hoy día pasa a ser una necesidad. Hoy día la pandemia cambió muchos paradigmas. La inmediatez es algo de alguna forma que genera un valor agregado al consumidor. Y lo digo yo, en mi punto de vista, me pasó años atrás, quise vivir la experiencia de comprar un artículo y en la empresa donde trabajaba me decían, no, queremos hacer lo mismo, necesitamos entregar el producto en 3 horas. ¿Es necesario? ¿Lo necesitaba en 3 horas? Compré este producto, me llegó en 3 horas, producto eco-friendly, de alguna forma ayudaba al planeta, check. Me llega una bolsa compostable, check. Y veo, y el vehículo que me lo estaba entregando, yo creo que contaminaba más que en 3/4. Entonces, ahí creo que hay un tema de poca conexión y consistencia y donde de alguna forma las oportunidades son tremendas. Cambiar ciertos paradigmas. No todo tiene que ser para hoy día. No todo tiene que ser urgente. Creo que hay un tema de políticas públicas, educación con el cliente. Hay distintas variables que te llevan un poco a entender de qué forma se pueden hacer cambios. Ahí gestiones como hub urbano, gestiones de alguna forma las integraciones. Hay tremendas oportunidades y hay varios actores que están hoy día entrando, casi como el salmón, tratando de remar contra la corriente, que están de alguna forma haciendo cambios o proponiendo cambios en ese aspecto. De ahí hay nombres como, no sé, Ninja Hub, Ovo App, etcétera, que hoy día están tratando de vincular esta gestión y de alguna forma apuntar en la descarbonización en el actuar, no en el decir. Creo que de alguna forma todo lo que le he ido comentando abre un poco un abanico de oportunidades en términos de la logística sustentable, sostenible, en términos de distintos ámbitos. Reducción de emisiones, control de eficiencia, la gestión de flota, energía renovable, la digitalización. Y esto de alguna forma se presenta como un abanico de posibilidades en términos de, no sé, packaging eco-friendly, SAF en términos de como combustible, metanol verde, hidrógeno verde, gas natural para el transporte, pero de alguna forma son articulaciones que no se vinculan o que de alguna forma atacan ciertas partes. Y esto del lado, como dijéramos en el fondo, para los fanáticos de Star Wars, como el lado de la luz. Pero por otro lado, hay un lado oscuro en términos de este aspecto y que tiene que ver con que hoy día lo verde vende. Porque hoy día la gente está tomando más conciencia de su toma de acciones, toma de decisiones. Y desde ahí, me pasé al otro lado. Que tiene que ver de alguna forma con un concepto que es como el greenwashing. Que de alguna forma cómo se hace un blanqueo. Y el tema es que hay que tener mucho cuidado, porque hoy día hay muchos sellos de logística verde o operación verde en cuanto a, no sé, econatural. Y creo que hay ciertas inconsistencias, a mi modo de verlo. Creo que también habrá un abanico de oportunidades en términos de entender de que, por un lado, hay fabricación de vehículos eléctricos, pero en la misma línea tienes vehículos con combustibles fósiles. Por otro lado, una logística que puede abordar una operación en términos de una electromovilidad, pero que no se hace cargo del manejo de sus residuos. No se hace cargo probablemente porque no hay una ley que lo aborde. Casos hay miles. Y creo que no viene al punto de empezar a hablar cada uno de ellos, pero hay muchos ejemplos y literatura que uno puede ver incluso en memoria, en reportes de sustentabilidad de distintas empresas que están haciendo cargo, en cierto modo, pero de manera acotada,
en ciertos aspectos relacionados con descarbonización o sostenibilidad. El tema es que aquí habrá un punto donde creo que, así como la electromovilidad es lo visible, por otro lado se ve la huella de carbono como un ícono en términos de cómo se puede gestionar. Pero por otro lado, hay que entender también que existen ciertas regulaciones, particularmente en el caso de Chile, la norma de carácter general, la 461, a las empresas que transan en bolsa, que tienen activos sobre 45 millones de UF en activo, están obligadas en su apartado de su memoria tener un apartado de ESG. Ahora, ¿qué pasa con todo el resto? De alguna forma tiene que ver un poco con intencionalidad de informar, de ser transparente. Y cuando hablamos de ESG, Environment, Social and Governance, hay tendencias distintas. En Estados Unidos hoy día se habla de que esto ya pasó de moda. Hay tendencias políticas que dicen que no es necesario. Más allá de lo que convenga, hay una información de por medio en términos de ser transparente en estos tres ámbitos de acción. Y esto es lo que habla la sostenibilidad. En cierto modo, como me comentaba antes, y vinculando con la tecnología, este tipo de gestiones hoy día se llevan en consultoría, se puede llevar de alguna forma en términos de tecnología. Aparecen distintos actores. BioK es una empresa chilena, está IBM en bici. Hay millones de actores hoy día que uno puede encontrar, pero que ayudan de alguna forma a la recopilación de la información de una manera trazable, de una manera transparente. Cuando uno ve el tema de ESG, cuando uno ve el tema de huella de carbono, aparecen otras variables, los famosos ODD. De alguna forma, estoy acá. Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen distintas dimensiones. Creo que los ODD de alguna forma entran a responder, de alguna forma, y esto nace desde la ONU, en cómo las acciones que tomamos como compañía, como responsables de toma de decisiones, vinculamos de alguna forma en cada uno de estos objetivos para poder tener operaciones sostenibles. Para finalizar, de alguna forma, lo que quiero un poco y llamar un poco a invitar a la conciencia es que cuando hablamos de logística verde, logística ecosocial, eco-friendly, socialmente responsable, o un fulfillment eco-friendly en distintos aspectos, o un supply chain sustentable, cada una de estas acciones ayuda, cada una de estas acciones de alguna forma aporta en este gran meta que les comentaba inicialmente de ir descarbonizando, de ir ser consciente con los impactos. El trasfondo es que cada una de estas acciones no se vinculan hoy en día. Lamento de alguna forma hoy día ver que, y lo comento con propiedad, cuando veo una tremenda feria como Logistec, no veo stand que hablen de este tema o que presten un servicio o productos relacionados con esta temática. Sí es valorable que estemos conversando este tema hoy día y que parte de los speakers que han estado hoy día hablando hablan de lo mismo. Eso abre de alguna forma un abanico de oportunidades de posicionar este tema con la relevancia que tiene. Y desde ahí creo que hay una oportunidad tremenda de crear un ecosistema relacionado con sostenibilidad, donde la academia realmente hoy día ponga el valor agregado en este contexto, donde de alguna forma las comunidades locales, asociaciones o en general puedan de alguna forma vincularse adecuadamente con el mundo público. No solamente desde el punto de vista de regulaciones. Hoy día el ver, por ejemplo, como les mencionaban antes, el decreto supremo que se está en elaboración relacionado con el REP, abre un abanico en esta relación. Y cómo eso se vincula en términos generales con el mundo privado y con cada una de estas iniciativas. ¿Para qué? Para lograr una operación o una logística sostenible, pero a la vez rentable. Que eso es de alguna forma también que yo todos buscamos. Ahora, y para finalizar, creo que mi llamado un poco es a generar esta conciencia. Voy a tirar un ejemplo que me pasó tiempo atrás y creo que probablemente cada vez que me he tenido que parar arriba de un escenario lo comento. Años atrás me pasó con mi hija más chica. Rocío tiene hoy día 8 años. Y me tocó la oportunidad que iba dejándola al colegio, a la sala. Hoy día doy ese regalo de poder hacerlo. Y recuerdo cuando iba caminando con ella, me dice, papá, ayer fue el Día de los Océanos. Y me empieza a contar, no sé, una memoria elefante que tiene. Y me dice, quedan tantas mantarrayas en el mundo, quedan tantas ballenas jorobadas y bla, bla, bla. Ah, perfecto, le digo yo. Súper bien.
la verdad que ni me acuerdo, pero sí me hizo muy preciso el comentario. Y me dijo, pero papá, eso no es lo más importante. Ok, le digo yo, ¿y cuál es lo más importante? No, que eso es lo más fundamental. No, papá, yo levanté la mano e hice un comentario. Ya, ¿y cuál fue? No, yo levanté la mano y dije, mi papá ayuda al planeta. Mi papá trabaja en una compañía donde yo aporto, o sea, donde mi papá aportaba valor, donde tomaban redes de pesca y las transformaban en otro producto y lo comercializaban. ¡Wow! Me dijo eso y me pusieron los pelos de punta. Y ahí, de alguna forma, yo hice conciencia y tomé conciencia de decir, esto dejaba de ser trabajo. Lo que estaba haciendo, de alguna forma, tenía un impacto en la toma de decisión, tenía un impacto de alguna forma no solamente en lo que estaba gestionando, en tratar de hacer un loco y tratando de a nivel global, acuñar una logística ecosocial, sino que tenía un impacto en la conciencia de mi hija, en la conciencia de las demás personas. Y desde ahí es donde yo creo, y me interesa con esta charla, invitarlos a cambiar el set mind y cambiar de alguna forma, y siempre hablo de las 6 R. Probablemente los que tienen hijos o de alguna forma sobrino, no sé si nieto en el fondo, pero hay un tema asociado a las 3 R. Reduce, Reuse, Recycle. Pero creo que hay un escalón un poco más arriba, que tiene que ver con el repair, la reparación, pero no la reparación de alguna forma de mejorar algo, sino que de alguna forma en términos de la mejora continua. Entender de alguna forma que la tecnología nos puede ayudar. Y entender también que el refuse, rechazar de alguna forma ciertas prácticas que sabemos conscientemente que tienen impactos colaterales. Entender de alguna forma que ese refuse no es solo decir, ok, voy con la electromovilidad, fantástico, voy con el reciclaje, pero no, de alguna forma digo, voy a ahorrar agua y tengo por otro lado una gotera que no me estoy haciendo cargo. Y desde ahí terminar con un rethink, un repensar, entender que podemos hacer las cosas de una manera distinta, que nuestra toma de acción y nuestras decisiones tienen un impacto. Y esa es un poco la invitación, y entender que el rethink es a lo que de alguna forma los invito a seguir de alguna forma tomando conciencia cada vez que toman decisiones en sus distintas operaciones. Muchas gracias.